Mi malvada suegra me echó a patadas de la casa, estando embarazada. Vete a dormir con los cerdos, pobretona ridícula, me gritó empujándome. Yo sonreí, hice solo una llamada, y 30 minutos después, quedó pálida de horror, cuando llegó la... Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. La historia de Sofía empezó en silencio, como empiezan las vidas de quienes no tienen a nadie que pronuncie su nombre. Tenía 16 años y venía de un orfanato donde aprendió 3 cosas: guardar la calma aunque el alma grite, cargar con sus propios miedos sin molestar a nadie y sonreír para no incomodar. Aquella mañana caminaba sola por el sendero húmedo que bordeaba el río de San Rafael, un pueblo tan pequeño que parecía sostenerse gracias a los susurros de los árboles y el murmullo del agua. Había llegado al lugar gracias a una beca que premiaba a los alumnos disciplinados del orfanato, esos que el sistema quiere convertir en ejemplos para ocultar su propia indiferencia. Sofía era disciplinada porque no conocía otra forma de sobrevivir. A veces comía menos para que alcanzara para los niños más pequeños. A veces dormía menos para ayudar con tareas que no le correspondían. Y a veces fingía no sentir nada, porque en el orfanato mostrar dolor era invitar al mundo a pisotearlo. Aquella mañana el cielo tenía un color extraño, denso, casi agresivo. Las nubes se movían como si arrastraran rabias viejas y el aire estaba cargado de electricidad. Sofía no imaginó que ese paisaje amenazante escondería un giro tan oscuro. Había pedido permiso para caminar un rato antes de la actividad del campamento. Quería ver el agua de cerca, porque el río le daba una sensación de libertad que no había encontrado nunca en las paredes del hogar donde creció. El río siempre le recordaba que había cosas más grandes que el dolor. Pero aquel río también escondía la furia más salvaje. Sofía se acercó al borde, observó cómo la corriente arrastraba ramas, hojas y pequeños remolinos. El viento sopló con fuerza y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. A pesar de eso, ella avanzó un poco más, porque vio algo brillante entre las piedras, algo verde, como un cristal atrapado entre 2 rocas. Pensó que tal vez podría guardarlo como recuerdo. Los niños del orfanato coleccionaban pequeñas cosas que les recordaban momentos felices. Ella también quería una. Se agachó y estiró la mano. La lluvia empezó a caer con violencia, golpeando su piel como agujas frías. Y justo cuando sus dedos rozaron la piedra, el suelo resbaló bajo sus pies. Sintió un tirón en el estómago, un vacío en el pecho, y de repente el mundo entero dio un giro. Su cuerpo cayó hacia adelante y la corriente la jaló con fuerza, como si el río hubiera estado esperándola. El frío le atravesó los huesos. El agua la golpeó contra una roca. Abrió la boca para gritar, pero tragó agua. Intentó manotear el aire, pero sus manos solo encontraron espuma. Los remolinos la arrastraban sin darle tregua. Sofía sintió que su cuerpo se rendía, que sus brazos no respondían, que el agua era más fuerte que ella. Pensó que moriría sin haber tenido a alguien que llorara por ella. Entonces escuchó una voz que se rompió en medio de la tormenta. «Sofía, no te sueltes». No sabía quién gritó. No sabía desde dónde. Solo sintió un empujón contra la corriente, como si algo luchara por alcanzarla. Vio una sombra que se lanzaba al agua con decisión, sin medir consecuencias. Un cuerpo que cortó la corriente con fuerza. Y una mano que emergió entre la espuma, extendida hacia ella. Cuando los dedos de Sofía rozaron esa mano, sintió por primera vez en su vida que alguien la quería viva. La agarraron con fuerza, de una forma tan firme que casi le dolió, pero el dolor era una señal de que seguía existiendo. La mano tiró de ella con desesperación, con una energía que parecía venir no solo del cuerpo, sino del alma. Sofía sintió que salía de un abismo infinito y que esa mano era su única salida. La corriente los golpeó desde varios ángulos. El agua intentó robarle a su salvador. Pero él se aferró más fuerte. Y con un movimiento casi imposible, la empujó hacia una roca que sobresalía del río, un punto donde la corriente bajaba un poco. «Agárrate aquí», gritó él mientras tosía agua. Sofía, temblando, logró aferrarse. La piel de sus dedos ardía, pero se agarró con fuerza. El muchacho la sostuvo desde atrás, respirando con dificultad, y juntos esperaron a que una ola más suave los empujara hacia la orilla. Cuando lograron salir del agua, él la levantó en brazos como si fuera una pluma. La colocó sobre la hierba, jadeando. «Respira», dijo él, mientras la observaba con los ojos llenos de angustia.
Solo respira. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía borrar el mundo. El muchacho tenía la ropa pegada al cuerpo, los cabellos mojados, y una expresión que mezclaba miedo, rabia y alivio. Sofía lo miró sin reconocerlo todavía. El aire le ardía en los pulmones y sus manos temblaban. ¿Qué pasó?, susurró ella. Te estaba observando desde la colina, respondió él. Cuando vi que te caíste, corrí. Creí que no iba a llegar a tiempo. Sofía lo miró fijamente. Tenía unos ojos oscuros, intensos, que parecían atravesar cualquier mentira. Había en él una fuerza que jamás había visto. No había ningún gesto de soberbia en su mirada, sino una preocupación sincera. Gracias, murmuró. Él sonrió levemente, pero con un gesto humilde. No tienes que agradecerme. No iba a dejar que te tragara el río. Después extendió la mano para ayudarla a incorporarse. Ella dudó un segundo, no por desconfianza, sino porque no estaba acostumbrada a que alguien la tratara con esa delicadeza. Me llamo Samuel, dijo él. Yo soy Sofía. Los labios de Samuel se curvaron en una sonrisa cálida. Sofía sintió una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiera encendido dentro de ella. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Creo que no, respondió ella, aunque en realidad no estaba segura. Todo su cuerpo temblaba y sentía que las piernas no le responderían si intentaba caminar. Samuel ofreció su chaqueta mojada como si tuviera alguna utilidad, pero lo hizo con tanta ternura que Sofía la tomó sin objetar. Él la cubrió con un movimiento suave, cuidando que no se asustara. ¿De dónde eres?, preguntó él mientras la observaba de arriba a abajo. Del orfanato Santa Lucía, dijo ella casi en un susurro. Samuel frunció el ceño. ¿Viniste sola? Ella bajó la mirada. No tenía a quien le importara si se alejaba un poco. Samuel la miró con una mezcla de sorpresa y compasión. ¿Y nadie te está buscando? El tono no era acosador, sino preocupado. Supongo que no, respondió Sofía, sin darse cuenta de cuánto dolía decirlo en voz alta. Samuel la observó en silencio unos segundos. Algo en sus ojos cambió, como si acabara de entender algo muy profundo sobre ella. Ven, dijo con firmeza. Te llevaré al campamento antes de que el río quiera intentarlo otra vez. Sofía intentó ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon. Samuel la sostuvo del brazo y la ayudó con cuidado. La cercanía entre ellos era tan palpable que Sofía sintió como su corazón latía más rápido. No conocía a nadie que la mirara como él lo hacía, con una mezcla de respeto y protección. No quiero molestarte, murmuró ella. No me molestas, respondió Samuel sin dudar. Si no te hubiera traído, no me hubiera perdonado nunca. El camino de regreso fue lento. La lluvia disminuyó, aunque el cielo seguía oscuro. El río rugía a sus espaldas como si guardara un rencor personal contra Sofía. Pero Samuel caminaba junto a ella, atento a cada paso. ¿Siempre vienes aquí sola?, preguntó él mientras avanzaban entre los árboles. Es el único lugar donde me siento libre. Samuel sonrió ligeramente. Tienes un espíritu valiente, dijo. Otros habrían bajado la cabeza y se habrían resignado. Sofía lo miró de reojo. Nadie le decía cosas así. En el orfanato, la palabra valiente no existía para describirla. Ella solo era Sofía, la chica silenciosa que siempre obedecía. Pero Samuel hablaba como si viera algo más allá. Cuando llegaron a la entrada del campamento, Sofía vio la figura de una mujer que los esperaba bajo el alero de la cocina. Tenía los brazos cruzados, el ceño fruncido y los labios apretados. Era una mujer de rostro duro, mirada calculadora y una presencia tan autoritaria que parecía desplazar el aire a su alrededor. Samuel se tensó de inmediato. «Mamá», dijo en voz baja, casi con resignación. La mujer dio un paso hacia adelante. «¿Se puede saber por qué traes a esta muchacha empapada como si fuera un perro callejero?», preguntó sin ocultar su desagrado. Sofía sintió un nudo en la garganta. No sabía quién era, pero la mirada de esa mujer la atravesó como un cuchillo. Era como si la hubiese evaluado en un segundo y encontrado defectos que ella misma nunca había notado. «La corriente casi se la lleva», respondió Samuel con firmeza. «La salvé del río». La mujer arrugó más el ceño. «¿Y qué hacía ahí sola?». «Estos chicos de orfanatos siempre buscan problemas».
Sofía bajó la mirada con vergüenza. La frase la golpeó fuerte. No era la primera vez que alguien la definía así. No fue su culpa, mamá, dijo Samuel con un tono más duro. No empieces. La mujer ignoró el comentario y se acercó a Sofía. La observó de arriba abajo con una expresión tan fría que Sofía sintió que su piel se erizaba. ¿No tienes a nadie que se haga responsable de ti?, preguntó. No, dijo Sofía casi inaudible. La mujer chasqueó la lengua. ¡Qué sorpresa! Samuel dio un paso hacia adelante, interponiéndose ligeramente entre Sofía y ella. Mamá, basta. Yo solo digo la verdad, replicó Elena con un tono cortante. No es nuestra obligación cargar con los problemas de alguien más. Sofía sintió un dolor punzante en el pecho. No sabía por qué, pero las palabras de esa mujer tuvieron más fuerza que la tormenta de hace un rato. Samuel respiró hondo, conteniendo su molestia. La estoy acompañando. No te pedí permiso. Elena lo miró con una advertencia silenciosa, como si estuviera más acostumbrada a ordenar que a escuchar. Pues espero que no se convierta en un hábito, dijo antes de darse la vuelta y entrar a la cocina. Sofía se quedó en shock. No entendía por qué esa mujer la detestaba con tanta facilidad. Ni siquiera la conocía. Lo siento, dijo Samuel, volviendo a mirarla. Mi mamá es complicada. Sofía negó con la cabeza. No quería causarle más problemas. Gracias por ayudarme, dijo ella. Nunca voy a olvidarlo. Samuel la miró fijamente, con una intensidad que hizo que Sofía sintiera que el mundo se detenía por un instante. Yo tampoco voy a olvidarte a ti, respondió. Ella sintió como un calor inesperado se extendía por su pecho. Había algo en su voz, algo que no podía describir. No era lástima. No era simple amabilidad. Era algo más profundo. Algo que, aunque ella no lo sabía todavía, cambiaría su destino. Pasaron los años. El río siguió corriendo. El pueblo siguió respirando. Pero las vidas de Sofía y Samuel ya estaban enlazadas para siempre, incluso antes de que ellos lo aceptaran. Sofía regresó a San Rafael tiempo después. Tenía 23 años y había sido seleccionada como monitora en el campamento juvenil. Llegó con más confianza, con un paso firme, con una sonrisa que ya no ocultaba tanto dolor. La vida le había dado golpes, pero también le había enseñado a levantarse. No esperaba ver a Samuel. No sabía si él la recordaría. Pero al bajar del autobús, escuchó un motor acercarse. Era una motocicleta negra, brillante, manejada por un joven de mirada intensa y sonrisa inclinada. Cuando el casco se levantó, Sofía sintió que el corazón se le detenía. Samuel descendió de la moto. Ahora tenía 26 años. Sus brazos eran más fuertes. Su voz más profunda. Sus ojos, los mismos, pero con una madurez nueva. Y cuando la vio, su expresión cambió por completo. Sofía, eres tú. Ella quería responder, pero la emoción la dejó sin palabras. Y en ese instante, mientras la brisa movía sus cabellos, comprendió que aquel encuentro que el río había empezado no había terminado. Y acababa de comenzar un destino que ni la corriente del agua podría detener. El amor la abrazaba, pero los ojos que la juzgaban la dejaban sin aire. Sofía caminaba junto a Samuel por las calles de San Rafael, con la sensación de que sus pasos ya no eran solo suyos. A su lado, él reía con esa voz grave que parecía borrar cualquier sombra, y cada vez que la miraba, ella sentía que el mundo tenía sentido. Después de años de soledad, de pasillos largos y camas compartidas con niñas huérfanas como ella, por fin alguien la miraba como si fuera única. El pueblo, en cambio, no era tan generoso. Las miradas eran cuchillos envueltos en sonrisas. Las palabras, cuchicheos disfrazados de saludos. Nadie decía nada abiertamente, pero Sofía sentía como su pasado la seguía como una sombra, la muchacha del orfanato, la que llegó sin padres, sin apellido importante, sin historia que pudiera contarse con orgullo. En San Rafael todos se conocían, y lo que no sabían lo inventaban con facilidad. Samuel, como si no escuchara nada, caminaba con ella tomado de la mano, desafiando al pueblo con su sola presencia. La llevaba al mercado, al café del centro, a la feria de los domingos. No ocultaba su relación. No le importaban las habladurías. Pero Sofía sí las oía,
y cada palabra que no se decía pesaba más que una frase directa. Una tarde, mientras compartían un pan dulce en la plaza, Samuel la miró con esa expresión de hombre decidido. «Quiero que vengas a casa», dijo. «¿A tu casa?», preguntó Sofía, con la voz quebrada por la sorpresa. «Sí, a cenar. Quiero que conozcas a mi mamá, y quiero que ella te conozca a ti. Ya es hora». Sofía sintió un escalofrío. No era miedo exactamente. Era una sensación más compleja, mezcla de alerta y resignación. Recordaba muy bien aquella vez en que la madre de Samuel la observó empapada, después del rescate en el río. Aquella mirada no se le había borrado nunca. Era como si le hubieran colgado un cartel en la frente que dijera: «Tú no perteneces aquí». Aún así, asintió. El día de la cena, Sofía se preparó con el único vestido bonito que tenía, uno que le habían regalado durante una colecta navideña en el orfanato. Se peinó con esmero, alisó su cabello con las palmas húmedas y se aplicó un poco de perfume que guardaba para ocasiones especiales. Quería causar una buena impresión. No porque sintiera que debía ganarse nada, sino porque sabía que a veces una primera mirada podía sellar un destino. La casa de Samuel era sencilla pero cuidada. Al entrar, Sofía notó que todo olía a limpieza, a comida recién hecha y a cierta frialdad que no venía del clima. Elena la recibió en la puerta con una sonrisa amplia y perfectamente falsa. «Así que tú eres Sofía», dijo con una voz tan dulce que resultaba incómoda. «Buenas noches, señora Elena. Gracias por recibirme. Oh, por favor, pasa. La cena está servida». Samuel le guiñó un ojo en secreto, como diciendo todo está bien, y la guió hasta el comedor. La mesa estaba llena de platos humeantes, guiso de carne, arroz con azafrán, pan casero y una jarra de limonada con hielo. Todo se veía perfecto, demasiado perfecto. Como si la cena no fuera una bienvenida, sino una especie de juicio disfrazado de hospitalidad. Durante la comida, Elena no dejó de sonreír, pero sus preguntas eran como dardos. «¿Y en qué trabajas, Sofía? ¿Tienes familia? ¿Algún plan de futuro? ¿Tienes referencias de dónde vivías antes?». Todo dicho con el tono de quien quiere conocer, pero con la intención de exponer. Sofía respondía con calma, sin perder la compostura. Samuel la tomaba de la mano debajo de la mesa. Pero cada palabra de su madre parecía marcarla con una nueva etiqueta invisible. Después del postre, Elena se levantó con un suspiro exagerado. «Disculpen, voy a buscar los platos de té». Samuel también se levantó. «Te ayudo». «No, no. Tú quédate. Me gustaría hablar un momento con Sofía. A solas». El silencio cayó sobre el comedor como una losa. Samuel dudó, pero Sofía le dio una pequeña sonrisa para tranquilizarlo. «Está bien». Cuando él se fue a la cocina, Elena se inclinó hacia ella con los codos sobre la mesa y los ojos brillando con una frialdad aguda. «Escúchame bien, muchacha. No me importa lo que digas o cómo te vistas. Yo sé de dónde vienes. La gente como tú llega a este mundo para agarrarse de alguien mejor y subir. Pero te advierto, yo no pienso permitirlo». Sofía tragó saliva, sin saber qué responder. «Samuel es un buen hijo», dijo Elena. «El mejor. Y no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo una huérfana sin raíces ni apellido se lo lleva a un futuro miserable. Puedes quedarte con sus atenciones por un rato, con sus paseos, sus flores, sus palabras. Pero no te hagas ilusiones. Tú puedes tener su anillo, pero nunca serás de esta familia». Sofía sintió que le faltaba el aire. La mujer no levantaba la voz, pero cada palabra pesaba como plomo. «No estoy aquí para quitarle nada a nadie», dijo ella con esfuerzo. «Qué conveniente», respondió Elena. Y se levantó, regresando a la cocina como si no hubiera dicho nada fuera de lo normal. Esa noche, al regresar a casa, Samuel le preguntó si todo había estado bien. Sofía dudó. Por un instante pensó en mentir, decir que sí, que su madre era amable y que solo había sido una cena incómoda. Pero luego lo miró a los ojos, y supo que no debía ocultarlo. «Tu madre no me quiere», dijo. Samuel bajó la mirada, apretando los labios. «Ya lo sabía. Pero no creí que sería tan directa». «No fue directa», dijo Sofía. «Fue sutil. Eso lo hizo peor». Samuel tomó su rostro entre las manos.
Yo sí te quiero, Sofía. Y eso es lo único que importa. Los días siguientes fueron extraños. Elena mantenía una actitud cordial cuando veía a Sofía en el pueblo, pero detrás de esa sonrisa pulida se escondía un desprecio constante. Algunas vecinas comenzaron a evitar saludarla. Una señora de la panadería, que solía ofrecerle una empanada extra, dejó de hacerlo. El pueblo, poco a poco, le daba la espalda. Sofía se refugiaba en Samuel. Juntos iban al campo, al río, al taller donde él trabajaba. Construían un amor real, uno de esos que no se alimenta de promesas, sino de gestos. Una tarde, mientras veían el atardecer desde una colina, Samuel sacó de su bolsillo una pequeña caja. ¿Te casarías conmigo?, preguntó con voz temblorosa. Sofía se quedó sin palabras. No porque no lo deseara, sino porque tenía miedo. Miedo de lo que vendría, de la familia, del pueblo, de la soledad que podría resurgir si ese amor se rompía por fuerzas externas. ¿Estás seguro?, susurró. Samuel asintió. Tan seguro como de que el agua corre cuesta abajo. Sofía cerró los ojos un instante. Recordó el momento en que él la rescató del río. Recordó sus palabras. Recordó el sabor del agua, el miedo de morir, el calor de sus manos salvándola. Sí, dijo al fin. Me casaré contigo. Se abrazaron entre lágrimas y risas. Pero en lo más profundo del pecho de Sofía, una voz sorda le decía que la lucha apenas comenzaba. La noticia del compromiso se esparció por el pueblo como el humo de un incendio. Algunos lo tomaron con indiferencia. Otros, con sorpresa. Pero en la casa de Elena, el silencio se hizo tan pesado que hasta los cuadros parecían querer caerse. Samuel lo anunció durante la cena. Su madre dejó el tenedor en el plato y lo miró sin expresión. Así que ya decidiste, dijo. Sí. Vamos a casarnos. Y ella va a venir a vivir aquí, supongo. No, mamá. Vamos a buscar una casa pequeña. Algo nuestro. Elena bajó la mirada y se sirvió un poco de vino. Luego, sin levantar la voz, soltó. Vas a arruinar tu vida. Y cuando te des cuenta, ya será demasiado tarde. Samuel no respondió. Se levantó, dejó el plato a medio terminar y salió de la casa. En la boda, Elena asistió con un vestido oscuro, sin maquillaje, sin sonrisa. Se sentó en la segunda fila. No aplaudió. No lloró. No miró a los novios cuando se dieron el sí. Sofía, vestida con un sencillo vestido blanco que una de las maestras del orfanato le había regalado, caminó al altar con el corazón dividido entre el amor y la tensión. Había flores, música, amigos de Samuel, y algunos niños del orfanato que habían viajado para acompañarla. Pero cada vez que giraba el rostro, encontraba los ojos de Elena mirándola como si fuera una impostora. Al salir de la iglesia, una vecina se acercó a Sofía con una sonrisa torcida. «Felicidades, hija. Ojalá te dure». Sofía solo asintió. Sabía que no todos los matrimonios se celebraban con alegría. Sabía que algunos amores eran resistidos hasta por la sangre más cercana. Y sabía que aquella mujer que la miraba desde las sombras haría todo lo posible por arruinar lo que acababan de construir. Pero también sabía algo más. Ella había sobrevivido a cosas peores. Y no pensaba rendirse ahora. Un nuevo corazón latía dentro de ella, pero eso no suavizó el de su suegra. Sofía lo supo antes de verlo en papel. Su cuerpo se lo dijo en silencio, como quien anuncia una buena noticia con la voz temblorosa. Los mareos, el cansancio constante, esa sensación de ternura inexplicable en el pecho. Se sentó en el borde de la cama y se llevó las manos al vientre. No necesitaba confirmaciones clínicas. Lo sentía, lo sabía. No estaba sola. Cuando llegó la prueba positiva, lo único que hizo fue confirmar lo que su alma ya le había dicho. Samuel lo celebró como un niño. La tomó entre sus brazos, giró con ella por la sala, la besó con un fervor que no conocía, y repitió una y otra vez: «Somos tres, amor, somos tres». Ese día llovió, pero el hogar se llenó de luz. La noticia se mantuvo entre ellos dos por unas semanas. Sofía no quiso decir nada todavía. No por superstición, sino por una intuición que no sabía cómo explicar. Algo dentro de ella le decía que no todos recibirían esa vida nueva con alegría. Elena se enteró al mes y medio,
cuando la barriga aún no se notaba, pero las náuseas ya hacían que Sofía corriera al baño en medio del desayuno. No hizo preguntas, no fingió sorpresa. Solo la miró con esos ojos que ya no necesitaban palabras para herir. Otro más para cargar, murmuró. Sofía fingió no haberlo escuchado. Pero Elena no estaba hecha para quedarse en silencio mucho tiempo. Lo que hiciste fue asegurar tu permanencia, dijo días después mientras Sofía lavaba los platos. Ahora ya no hay forma de que te deje fuera. Lo planeaste bien. No respondí. ¿Verdad? Sofía apretó la esponja entre las manos. No planeé nada, dijo. Solo pasó. Todo pasa por algo, respondió Elena con voz envenenada. A veces, por interés. Desde ese día, los gestos hostiles se volvieron rutina. Los comentarios venenosos disfrazados de bromas. Las instrucciones que antes eran simples pedidos se convirtieron en órdenes sin respeto. Y lo más doloroso, la forma en que Elena empezaba a hablar de la casa como si Sofía fuera una carga incómoda que estaba allí por caridad. Una mañana, mientras Samuel arreglaba un auto en su taller, Elena se acercó a la habitación y golpeó la puerta con insistencia. «Vístete. Vamos al corral». «¿Ahora?», preguntó Sofía saliendo medio adormilada. «Sí. Los animales no se cuidan solos. No pienses que por estar encinta ahora eres una reina». Sofía bajó las escaleras con las piernas entumecidas. El olor del estiércol le dio náuseas de inmediato. Elena le tiró un par de guantes viejos y un balde. «Límpialo todo. Y cuida que no dejes nada mal. Si la chiva enferma otra vez, será tu culpa». Con las manos temblorosas, Sofía obedeció. Durante horas sacó paja húmeda, lavó bebederos, alimentó a los animales y barrió el corral con una escoba rota. En medio del esfuerzo, su vista se nubló. Se sostuvo de la pared, respiró hondo, pero el mundo giró y perdió la conciencia. Cayó sobre el barro, sin que nadie la viera. Pasó un tiempo incierto antes de que una niña del vecindario que pasaba por allí la encontrara. Corrió a buscar ayuda. Elena salió con expresión fastidiada. «Se desmayó», dijo la niña. «Seguramente por floja», respondió Elena, aunque luego pidió a uno de los jornaleros que la llevara dentro. Cuando Sofía despertó, estaba acostada en el sofá, con una manta que olía a humedad. Elena miraba su celular como si nada. «¿Quieres algo?», preguntó sin mirarla. Sofía negó con la cabeza. No tenía fuerzas ni para discutir. Samuel llegó en la noche. Al verla pálida, preguntó qué había pasado. «Nada grave», dijo Elena. «Solo se le subió la presión. No está acostumbrada al trabajo de campo, parece». Sofía le dio una mirada de advertencia. No quería que él se enfrentara a su madre otra vez. La última discusión había terminado con gritos y portazos. Sabía que Samuel estaba entre dos fuegos y que cada palabra era una chispa peligrosa. A la semana siguiente, Samuel recibió una propuesta de trabajo en una ciudad vecina. Era una mecánica grande que ofrecía mejor sueldo y capacitación técnica. Lo tentaron con beneficios y crecimiento. Era una oportunidad que no podía despreciar. Pero Sofía, al escuchar la noticia, sintió como una sombra se posaba sobre su alegría. «¿Y cuánto tiempo estarías fuera?», preguntó con voz baja. «Serían 3 meses. Pero podría venir cada 2 semanas. No es tanto. ¿Y tu madre?». «No dejaré que te haga daño», dijo él. «Ella ya entendió que te respeto. No se atreverá». Sofía miró al suelo. No era cierto. Elena no necesitaba gritar ni levantar la mano. Su crueldad era más sutil, más efectiva. Elena, por su parte, lo alentó sin disimulo. «Claro que debes aceptar, hijo. No todos los días te ofrecen algo así. Aquí ya no tienes más que hacer. Además, yo cuidaré de Sofía. Ya verás que todo va bien». Samuel no notó el brillo frío en los ojos de su madre. Solo vio a una mujer que lo apoyaba. Y le creyó. La noche antes de que partiera, Sofía se acercó a él mientras él guardaba herramientas en la mochila. «Necesito decirte algo», dijo, con las manos en el vientre. Él la miró. Ella tomó su mano y la colocó sobre su abdomen. «Aún no se nota, pero ya late». Samuel se quedó en silencio un segundo.
Luego la abrazó con tanta fuerza que ella pensó que no podría respirar. La besó 1, 2, 3 veces. Se arrodilló y apoyó la cabeza sobre su vientre. Gracias, dijo. No hay mejor despedida que esta. Te juro que volveré antes de lo previsto. Vamos a celebrar juntos. Sofía sonrió con ternura, pero algo dentro de ella no podía dejar de temblar. A la mañana siguiente, Samuel se marchó. Elena observó desde la puerta mientras el coche se alejaba. Luego, se volvió hacia Sofía. Ahora sí, vamos a ver de qué estás hecha. Ese fue el inicio de una nueva etapa. Las tareas aumentaron. Los comentarios hirientes también. Cada día parecía una batalla donde Sofía tenía que medir cada palabra, cada movimiento, cada error. Elena no la golpeaba, no la insultaba de forma directa. Pero había una crueldad en su tono, una forma de minimizarla en cada cosa. «Qué lento caminas», le decía. «¿Crees que eres la única mujer que ha parido? Otras lavaban ropa hasta el día del parto. Tú con cualquier cosa ya te desmayas. Pobre Samuel. Debe estar arrepintiéndose allá lejos». Los vecinos empezaron a notar el cambio. Una mujer, que solía saludar a Sofía con amabilidad, cruzó la calle para no verla. Otra le comentó con disimulo. «Dicen que andas enferma del alma. Que no estás bien». Sofía entendió que Elena había comenzado una campaña de desprestigio. De a poco, plantaba rumores, dudas, frases sueltas que hacían que todos empezaran a mirarla con lástima o sospecha. Una tarde, Sofía salió al patio a buscar leña. Apenas podía con los trozos más livianos. Elena la observaba desde la ventana, con los brazos cruzados. Cuando Sofía tropezó y cayó de rodillas, escuchó la ventana cerrarse sin ningún gesto de ayuda. En la soledad de la noche, Sofía acariciaba su vientre y le hablaba a su hijo en voz baja. «Resiste conmigo», le decía. «Tú y yo vamos a salir de aquí. No sé cómo, pero lo haremos». Elena no sabía que esas palabras nocturnas tejían una red invisible que fortalecía a Sofía. Que cada lágrima en silencio era una semilla de coraje. Que cada desprecio la acercaba más a su determinación. Una mañana, Sofía encontró una carta entre las cosas de Samuel. Era de su jefe en la ciudad. En ella hablaba de la posibilidad de llevarse a su familia si las cosas seguían bien. Ese papel se convirtió en su esperanza. Sofía empezó a guardar parte del dinero que Samuel le enviaba. No lo usaba en ella. Lo escondía. Un billete en una caja de galletas vacía. Otro entre las páginas de un libro viejo. Era su manera de prepararse. Porque en el fondo, ya no soñaba con cambiar a Elena. Soñaba con irse. Con escapar. Con darle a su hijo una vida sin miedo. Pero aún faltaba mucho. Y lo peor todavía no había pasado. Un hijo por salvar una vida, un precio que solo el río entendió. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, pesadas, como si presintieran lo que estaba por ocurrir. Samuel sostenía entre sus manos el sobre con los resultados del embarazo que Sofía le había enviado por correo urgente. Aquel papel no tenía nada extraordinario escrito, pero para él era una promesa, una confirmación de que la vida que habían soñado seguía creciendo, fuerte, dentro de ella. El médico había escrito que todo marchaba bien, que el bebé tenía un ritmo cardíaco firme. Esa frase bastaba para que el corazón de Samuel latiera con esperanza renovada. Volvía antes de lo previsto. Había trabajado horas extra para adelantar el regreso. Tenía una sorpresa para Sofía. Había hablado con su jefe y le habían dado permiso para quedarse unas semanas en casa. Quería estar presente en las ecografías, en los antojos, en las siestas a mediodía con la cabeza sobre su regazo. Quería cuidar a Sofía él mismo, no a distancia. Y quería decirle en persona que pronto se mudarían, lejos de aquella casa donde su madre había sembrado tanto dolor. Tomó un atajo por la carretera vieja que bordea el río San Lorenzo, el mismo que marcó el destino de ambos años atrás. Mientras conducía, bajó un poco la ventanilla para sentir el aire húmedo del campo. Al pasar por el puente de madera que crujía bajo las ruedas, notó algo extraño a la distancia. Un grupo de niños gritaba desde la orilla. Uno de ellos señalaba el agua. Otro corría en círculos, desesperado. Frenó el auto y bajó sin pensar. «¿Qué pasa?», gritó. «Se cayó. Mi hermano. No sabe nadar. Lo llevó la corriente».
y gritó el mayor. Samuel corrió hasta la orilla. Alcanzó a ver una pequeña figura entre las aguas turbias, luchando por mantenerse a flote. Las ramas de los árboles se mecían con violencia por el viento. El nivel del agua había subido. Era el mismo río donde él una vez salvó a Sofía. Y ahora, otro niño estaba en peligro. No dudó. Se quitó los zapatos, el reloj y se lanzó al agua. Las corrientes eran más fuertes que antes. Cada brazada era una lucha. Cada segundo, una batalla contra el arrastre. Samuel alcanzó al niño cuando éste ya apenas tenía fuerza. Lo sujetó por la cintura y le pidió que no se soltara. Con dificultad, logró acercarlo a una roca donde los niños mayores lograron sujetarlo desde arriba. «Agárrenlo. Tiren de él. Ya casi», y gritó Samuel, jadeando. Los chicos lograron sacar al pequeño. Todos lloraban de alivio. Pero cuando miraron atrás, Samuel ya no estaba. Se había hundido. Lo buscaron con la mirada. Gritaron su nombre. El río, en respuesta, solo ofrecía remolinos y espuma. Uno de los niños corrió al pueblo. Otro fue hasta la carretera a pedir ayuda. Un anciano que había ido a pescar fue quien llamó a emergencias. Pero ya era tarde. El cuerpo de Samuel apareció horas después, enganchado entre las raíces de un árbol río abajo. Su rostro estaba en paz. Sus brazos, aún extendidos, como si buscara seguir salvando algo más allá de la vida. La noticia llegó al pueblo como un trueno. Y en cuestión de minutos, llegó a la casa. Sofía estaba doblando ropa del bebé cuando tocaron la puerta con fuerza. Elena abrió. Era un policía con el sombrero en la mano. ¿Es usted la madre de Samuel? Sí, respondió, ya temblando. Lo lamento mucho, su hijo, hubo un accidente. Cayó al río. Lo intentaron reanimar, pero... Sofía no necesitó escuchar más. Sintió como todo giraba, como el mundo se deshacía en pedazos invisibles. Dejó caer la ropa y se sostuvo del marco de la puerta. No, 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 no. Elena no la miró. Se quedó en silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Sofía se desplomó. El llanto no le salía. Era un dolor seco, mudo, que le cerraba la garganta. Apenas alcanzó a decir su nombre antes de perder el conocimiento. La llevaron al hospital del pueblo. Estaba deshidratada, en shock, con contracciones prematuras. Los médicos ordenaron reposo absoluto. No podía moverse, ni llorar. Ni siquiera despedirse. En el velorio, Elena vestía de negro. Sostenía el retrato de Samuel contra su pecho como un escudo. Cuando alguien preguntó por Sofía, ella solo dijo: «No está en condiciones». Luego, frente a todos, soltó una frase que quedó marcada como hierro en el alma de quienes la oyeron. «Ella lo mató. Fue por ella que él volvió antes. Por ese hijo que nadie le pidió. Ella lo arrastró a la muerte». La sala enmudeció. Nadie supo qué responder. Nadie se atrevió a corregirla. Porque en ese instante, el dolor de una madre parecía justificarlo todo. Aunque el veneno saliera disfrazado de luto. Pero alguien sí escuchó. Una mujer mayor, doña Ramona, vecina de toda la vida, se acercó más tarde a Elena y le dijo: «Tu hijo murió como un héroe. No por Sofía. Y no por su hijo. Murió haciendo lo que tú jamás habrías hecho, salvar una vida». Elena no respondió. Solo apretó el retrato con más fuerza. Mientras tanto, Sofía seguía en el hospital. Su vientre seguía latiendo. Su corazón, no. Pasaron días sin que pudiera pronunciar una palabra. La enfermera que la atendía intentaba animarla, pero sus ojos seguían vacíos. La noticia le había roto algo que ni el tiempo ni la medicina podían reparar. Un cura joven la visitó. Le habló de la fe, del consuelo, de la eternidad. Sofía lo escuchó en silencio, con los ojos cerrados. Cuando finalmente abrió los ojos, dijo: «¿Y qué hago yo con este dolor?». Él no tuvo respuesta. La psicóloga le recomendó escribir. Pero Sofía no quería hablar con el papel. Quería hablar con Samuel. Quería preguntarle por qué no había esperado. ¿Por qué había elegido el río otra vez?
¿Por qué le había dado la vida solo para dejarla sola? No hubo entierro para ella. No hubo despedida. Solo le quedó una carta que uno de los amigos de Samuel encontró en su mochila. Era para ella. Sofía, si estás leyendo esto, es porque ya estoy ahí, contigo. Volví antes porque no podía más. Porque soñé contigo y con nuestro hijo y no aguanté estar lejos. Perdóname por cada ausencia. Te amo. Te amo. Te amo. Volvería 1000 veces al mismo río si eso significara encontrarte otra vez. Nunca dudes de eso. Sofía abrazó la carta como si fuera su cuerpo. La apretó contra el pecho hasta que la tinta se corrió con sus lágrimas. Y entonces, por primera vez desde la tragedia, habló con su hijo. Tú y yo vamos a vivir. Por él. Vamos a hacer lo que él soñó. Vamos a salir de aquí. Esa promesa, silenciosa, fue la única chispa que no se apagó en su pecho. Pero en la casa, Elena guardaba otra intención. Para ella, Sofía ya no era una nuera. Era la representación viva de la pérdida. La presencia incómoda que debía desaparecer. Y si la vida no se la había llevado con Samuel, quizá ahora le tocaba a ella encargarse. Porque para algunas personas, el dolor no purifica. Solo pudre. Y eso, también, el río lo sabía. La casa que una vez fue su refugio, se convirtió en su prisión. La primera vez que Sofía volvió a pisar la casa después del entierro, todo olía diferente. No era solo el aroma de los muebles húmedos ni la cocina sin uso. Era un olor más profundo, como si las paredes mismas hubieran absorbido el rencor de Elena. Cada paso retumbaba con eco, como si caminara en una caverna. Ya no había rastros de Samuel. Sus botas habían desaparecido del recibidor. Su taza preferida ya no estaba sobre la repisa. El sillón donde se sentaba a leer, ahora estaba cubierto con una manta gris. Parecía que él nunca hubiera vivido allí. Elena la recibió sin una sola palabra. Abrió la puerta, se hizo a un lado y la dejó entrar. No la miró a los ojos. No preguntó por su salud. Ni siquiera mencionó el bebé. Sofía, con 5 meses de embarazo, llevaba en el rostro los signos del desgaste, los ojos hundidos, la piel pálida, los labios resecos. Aún así, entró con dignidad. No tenía a dónde más ir. Tomás, el hermano menor de Samuel, fue el único que se acercó. Apenas tenía 20 años, pero su mirada era honesta. Le dio un abrazo torpe, como si no supiera si tenía permiso para hacerlo. Ella le correspondió con lágrimas contenidas. Lo siento tanto, Sofía. Lo extraño cada día. Yo también, dijo ella, apenas en un susurro. Elena los observaba desde la cocina. No dijo nada, pero en su silencio había juicio. Desde ese día, Sofía dejó de llamarse Sofía. Al menos en esa casa. Elena empezó a referirse a ella como Sara. Un nombre ajeno, impersonal. Un recordatorio cruel de que ya no pertenecía, de que no merecía siquiera conservar su identidad. Sara, lava los pisos, ordenaba. Sara, no olvides alimentar a los animales. Sara, termina antes de que oscurezca. Al principio, Sofía corrigió. Me llamo Sofía. Pero Elena no respondió. Solo alzó las cejas y sonrió con una mueca torcida. Desde entonces, Sofía ya no discutió. Guardó el nombre en el corazón, como si fuera una carta secreta que algún día volvería a leer. Los días eran repetitivos y crueles. Despertaba con náuseas, vomitaba bilis y apenas podía mantenerse en pie, pero igual debía encargarse del corral, del agua, de la limpieza. Elena le prohibía hablar del bebé. Aquí no se celebra lo que trae dolor, decía. Sofía acariciaba su vientre en silencio, cuando nadie la veía. Le hablaba con los ojos cerrados. Le cantaba canciones antiguas que recordaba del orfanato. Le contaba historias, como si Samuel las escuchara también desde el otro lado. A veces sentía que su mente empezaba a quebrarse. Que el silencio de la casa era tan denso que la asfixiaba. Que la ausencia de Samuel era una sombra que no dejaba entrar la luz. Dormía en una habitación sin ventanas, con una colcha vieja que apenas la cubría. Comía en platos aparte. No podía sentarse en la mesa familiar. Y aunque Tomás intentaba acercarse, Elena se encargaba de interrumpir cada gesto de compasión.
No te mezcles con ella. Ya bastante desgracia nos trajo, le decía. Tomás no respondía, pero sus ojos se llenaban de rabia. Una noche de lluvia, mientras Sofía intentaba dormir, Elena entró sin tocar la puerta. Lanzó una manta vieja sobre la cama. «Sal de aquí». «¿Qué?» «Te vas al establo. Esta casa es mía. Y aquí no quiero más fantasmas». Sofía se quedó inmóvil. «Que estoy embarazada. No puedo». «Eso debiste pensarlo antes. Sal». La empujó con la mirada. Sofía, temblando, tomó sus zapatos, la manta y salió bajo la lluvia. El barro le cubría los tobillos. El frío se colaba por sus ropas delgadas. Caminó hasta el establo, abrió la puerta oxidada y se acomodó entre la paja, buscando un rincón seco. Se abrazó a su vientre. estamos bien, mi amor», susurró. «Solo un poco más». Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no sollozaba. No quería que el llanto despertara a los animales. Solo cerró los ojos, queriendo desaparecer. Esa noche soñó con Samuel. Lo vio entre los árboles, con su camisa de lino y sus botas embarradas. Tenía las manos extendidas y una sonrisa serena. «No dejes que te quiten tu luz», le decía. «No estás sola. Yo estoy aquí. Y él también. Ya lo sientes, ¿verdad? Late fuerte porque tú eres fuerte». Sofía se despertó con un sobresalto. Afuera, la lluvia había cesado. Solo quedaba el sonido de los grillos y el mugido lejano de una vaca. Todo estaba en penumbra. Pero algo cambió. Dentro de su pecho, una chispa se había encendido. «Gracias», susurró, como si él pudiera oírla. Fue entonces cuando escuchó pasos. Una linterna se encendió. Tomás apareció en la puerta, con el rostro desencajado. «¿Qué haces aquí?» «Te buscaba por toda la casa». Sofía intentó levantarse, pero no pudo. «Ella me echó». Tomás se acercó, la ayudó a incorporarse y la cubrió con su chaqueta. «Esto no puede seguir así. No tengo a dónde ir». «Yo no soy Samuel», dijo, con la voz quebrada. «Pero te prometo algo. Tú y tu hija no van a estar solas. Aunque me tenga que enfrentar a ella, no permitiré que sigas viviendo así». Sofía lo miró con gratitud, con un tipo de alivio que no sentía desde la muerte de su esposo. Era la primera vez que alguien en esa casa le decía «tu hija», reconociendo su existencia como algo digno, como algo sagrado. Tomás la llevó de regreso, pero no a la misma habitación. La instaló en su propia cama y él durmió en el sofá. Elena despertó al día siguiente y, al ver la escena, su rostro se tornó de piedra. «¿Qué significa esto?» «Significa que no la vas a volver a echar. Esta casa no es solo tuya. Papá la dejó para nosotros también. Y mientras yo viva aquí, Sofía y la niña tendrán un lugar». Elena no respondió. Se limitó a girar y salir, como una fiera herida. Ese día marcó un cambio. Elena dejó de hablarle por completo. El silencio era su nueva arma. Pero para Sofía, el silencio ya no era una prisión. Era un escudo. Una pausa para planear. Un espacio donde la voz de Samuel podía seguir hablándole sin interrupciones. Y en ese silencio, empezó a prepararse. Porque sabía que el parto estaba cerca. Que el mundo cambiaría otra vez. Y que tendría que proteger a su hija de algo más que el dolor. Tendría que protegerla del odio que crece en los rincones donde nunca entra el sol. A veces el corazón encuentra refugio donde antes solo hubo ruinas. Los primeros llantos de Poliña resonaron como un milagro en medio de la tormenta. Nació en medio de una madrugada fría, sin asistencia médica, solo con las manos temblorosas de Sofía. El alma despierta de Samuel en su memoria y la fe de que su hija sobreviviría a un mundo que parecía decidido a quebrarlas. Tomás, al ver el rostro de la recién nacida por primera vez, no pudo evitar llorar. No sabía si era de miedo, de amor o de ambas cosas. Pero en ese instante, supo que su vida también acababa de cambiar. Elena nunca se acercó. Durante semanas enteras fingió que en la casa no había un bebé. No preguntó su nombre, no miró la cuna que Tomás armó con sus propias manos, ni comentó los llantos nocturnos que llenaban la casa con una mezcla de necesidad y esperanza. Para ella,
Poliña era una extensión del dolor que nunca quiso aceptar, la prueba viviente de que su hijo había amado hasta el final. Tomás, en cambio, no dejó de estar presente. Trabajaba en jornadas dobles en el taller de mecánica que abrió en el pueblo, y cada tarde, al regresar, traía algo para Sofía, un paquete de pañales, leche en polvo, una mantita nueva. Su sueldo no era alto, pero sus manos no temblaban al entregarle lo poco que podía. Con el tiempo, y sin que nadie más lo supiera, empezó a construir una pequeña casa en el terreno trasero de la finca. Lo hizo en silencio, durante las noches, cuando Elena dormía. Un cuarto con una ventana amplia y un techo seguro, un lugar donde Sofía y Poliña pudieran respirar sin miedo. Sofía veía los avances con lágrimas contenidas. No eran materiales de lujo, pero cada ladrillo estaba lleno de una promesa que la vida le había negado demasiadas veces. Pasaron 3 años. Poliña aprendió a caminar en la tierra húmeda del patio, a hablar entre susurros, a correr entre los árboles donde Samuel y Sofía alguna vez se juraron amor. Creció con la ternura de Tomás, que le enseñó a amarrarse los zapatos, a distinguir el canto de los pájaros, a esconderse cuando su abuela lanzaba gritos desde la cocina. ¿Por qué la abuela nunca me abraza?, preguntó una vez la niña. Sofía le acarició el cabello. Porque su corazón aún tiene heridas. Pero tú no tienes que cargar con eso, mi amor. La respuesta no convenció a Poliña, pero bastó para no llenarla de rencor. Tomás, una noche en que el silencio era cómodo y las estrellas brillaban sobre el tejado nuevo, se sentó junto a Sofía en el banco de madera. He pensado mucho esto. Sé que no soy Samuel. No quiero ocupar su lugar. Pero me he dado cuenta de que te amo. A ti y a Poliña. No como reemplazo, sino como destino. Sofía lo miró, sorprendida. No dijo nada de inmediato. Su corazón, acostumbrado a sobrevivir, no sabía cómo reaccionar ante algo tan limpio, tan desinteresado. Tomás, yo te agradezco tanto. Me has dado más de lo que merezco. No digas eso. Tú mereces todo. Tengo miedo. Yo también. Pero el miedo ya no manda aquí. Ella bajó la mirada. Luego, lentamente, entrelazó sus dedos con los de él. Fue un gesto simple, pero selló una decisión más profunda que cualquier promesa. Desde entonces, comenzaron a vivir juntos. No lo anunciaron. No lo proclamaron en la plaza del pueblo. Solo se mudaron a la pequeña casa detrás de la finca. Elena, al principio, no entendió por qué ya no los veía. Se limitaba a lanzar miradas de soslayo al patio, fingiendo que la construcción no existía. Pero en el pueblo, los rumores corrían más rápido que la brisa. Y fue así como la noticia llegó a ella, en la carnicería, entre cuchicheos de 2 vecinas. ¿Te enteraste? Tomás se fue a vivir con esa mujer, la madre de la niña. Dicen que hasta se casaron. Que el padre Leonel los bendijo en privado. Elena dejó caer la bolsa de carne. No dijo una palabra. Salió sin pagar. Caminó como poseída hasta la finca. Al llegar, no tocó la puerta de la nueva casa. Se metió directamente por el jardín y empujó la puerta abierta. Sofía estaba preparando arroz para la cena. Poliña, sentada en el suelo, dibujaba con crayones. «Así que esto es lo que has hecho», y gritó Elena. «Robarte a mi segundo hijo. Como si uno no te hubiera bastado». Sofía dio un paso al frente, sin apartarse. «No robé a nadie. Tomás es libre. Tú eres una maldición. Una sombra que arrastra muerte y desgracia». Poliña, al ver los ojos furiosos de su abuela, se escondió detrás de su madre. «Niña, ven aquí. Tú eres mía también. Llevas la sangre de Samuel». Intentó rodear la mesa para tomarla, pero Poliña gritó. «No quiero ir contigo». Elena se detuvo, paralizada. Su nieta la miraba con miedo, temblando, con las manos pequeñas aferradas a la falda de su madre. Sofía se interpuso, firme. «Esta vez no te tengo miedo». Elena la observó, como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Ya no era la joven quebrada, la viuda callada, la huérfana obediente. Era una madre. Una mujer que había aprendido a sobrevivir sin pedir permiso. Tomás entró en ese momento. Traía una bolsa de verduras. «¿Qué pasa aquí?»,
Elena lo miró con desprecio. Dime que no es cierto. Dime que no has manchado el apellido de tu hermano con esta farsa. Y no es una farsa, mamá. Sofía es mi esposa. Poliña es mi hija. Y si no puedes aceptarlo, entonces eres tú quien está eligiendo quedarse sola. Elena dio un paso atrás. Su rostro perdió color. Respiraba agitadamente. Tú eras mi hijo bueno. Y sigo siéndolo. Pero ya no viviré para tus rencores. Samuel amó a Sofía hasta el final. Yo también la amo. No nos pidas que renunciemos a lo único que nos ha salvado. Elena no dijo nada. Solo los miró, como si fueran sombras de otro mundo. Luego se giró y salió. Pasaron semanas sin que volviera. En el pueblo se comentaba que Elena ya no salía de su casa, que vivía sola, que hablaba con los retratos de Samuel. Algunos decían que había enfermado del alma, que se le había endurecido el corazón hasta el punto de romperse por dentro. Pero en la casa del fondo, donde antes solo hubo ruinas, comenzó a florecer algo nuevo. Poliña reía más. Sofía dormía sin miedo. Tomás tocaba la guitarra por las noches, y entre canción y canción, el alma de Samuel parecía sonreír desde algún rincón invisible. Porque a veces, el amor verdadero no nace en el inicio, sino después de todas las guerras. Cuando ya no hay nada que demostrar. Solo todo que cuidar. Elena no volvió a pisar la casa del fondo. Pasaron los meses y, poco a poco, su figura se desdibujó del pueblo. Las vecinas ya no la veían pasar por la iglesia, ni por la plaza, ni por el mercado donde antes compraba con voz altiva y mirada por encima del hombro. Vivía encerrada en la casa grande, con las cortinas siempre cerradas y los marcos cubiertos de polvo. Algunos decían que hablaba sola, otros que no hablaba con nadie. La soledad, cuando se instala en un corazón lleno de orgullo, no deja espacio para nada más. Ni para el perdón, ni para el consuelo. Fue una mujer llamada Brígida, vecina del extremo norte del pueblo, quien, en medio de una visita para dejarle sopa caliente, le soltó una verdad que le cayó como piedra en el pecho. Doña Elena, ¿sabe usted que su nieta tiene la sonrisa de Samuel? Elena la miró con desconfianza, como si le hubieran mentado un nombre que el tiempo debía haber borrado. La niña, la hija de Sofía. Viven en la casita de atrás. Tomás les ha hecho una vida digna. Se nota que la quiere. Y la niña es un ángel. Tiene los mismos ojos que su hijo. Elena no respondió. Solo cerró la puerta lentamente y se recostó en la silla que había pertenecido a su esposo. La madera crujió bajo su cuerpo cansado. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio la quemó. Porque ya no era el silencio de quien se aísla para imponer respeto. Era el silencio del alma vacía. Esa noche, no durmió. Cada rincón de la casa le traía ecos de Samuel. El eco de sus risas infantiles, el sonido de sus botas entrando al comedor, la última vez que lo abrazó antes de partir hacia ese trabajo que le costó la vida. Y luego, el rostro de Poliña. Ese nombre que ella había evitado repetir. Esa sangre que había decidido ignorar. Elena sabía que no le quedaban muchos años. Su cuerpo comenzaba a cobrarle las cuentas de sus enojos, de su rencor mal digerido. Sus manos temblaban al levantar la taza. Su pecho dolía por las noches. Y había algo más que la carcomía por dentro, la certeza de que moriría sola si no hacía algo ahora. Así que una mañana, sin aviso, se puso el abrigo más limpio que tenía, se recogió el cabello en un moño apretado, y cruzó el pueblo. Nadie le habló. Nadie la saludó. Tal vez porque no sabían qué decir, o tal vez porque todos ya sabían a dónde iba. La casa del fondo tenía las ventanas abiertas. Se oía una canción suave, y la risa de una niña mezclada con el sonido de unos cubiertos. Elena se acercó y se detuvo en la entrada. No tocó. Solo se quedó mirando. Fue Poliña quien la vio primero. Estaba en el porche, jugando con un muñeco de trapo que Tomás le había hecho. Al ver a la mujer parada frente a la puerta, ladeó la cabeza con curiosidad. No había miedo en su mirada. Solo sorpresa. ¿Tú eres la mamá de mi papá? La pregunta flotó en el aire como una cuchillada envuelta en flores. Elena no supo qué responder. Por primera vez, su garganta no obedeció. Poliña, con la dulzura propia de quien no conoce el rencor, se acercó con una flor amarilla en la mano.
Toma. Esta es para ti. Se la dio sin más. Luego volvió a sentarse en el escalón, como si acabara de cumplir una misión importante. Elena apretó la flor entre los dedos. Y rompió. Lloró. No con la compostura que había aprendido a mantener. Lloró como una madre que carga años de odio, de errores, de ausencias. Lloró por Samuel, por las palabras que no dijo, por los abrazos que no dio, por la nieta a la que ignoró y por la nuera que maltrató. Cayó de rodillas en el polvo y abrazó a la niña con un dolor que venía de años enterrados. Sofía salió justo en ese momento. Se quedó en la puerta, mirando la escena sin moverse. Tomás llegó segundos después, con la llave del taller en la mano. Al ver a su madre en el suelo, abrazando a su hija, no supo si intervenir o respetar el momento. Fue Sofía quien habló. ¿Quieres pasar? Elena levantó la vista. Tenía la cara empapada y las manos manchadas de tierra. Asintió. Dentro de la casa, el aire era distinto. Había olor a pan recién horneado. Los dibujos de Poliña colgaban en una pared. Un retrato de Samuel, sonriente, estaba sobre la repisa. Sofía le ofreció una taza de té. Elena la tomó con manos que aún temblaban. No vine a pedir perdón. No me atrevo. Pero vine a ver lo que mi odio no me permitió mirar antes. Sofía la miró, serena. Y el perdón no se pide. Se demuestra. Día a día. Tomás no habló. Solo se sentó al lado de su esposa, dejando que el silencio hiciera su parte. Poliña se trepó a las piernas de su abuela, sin entender del todo lo que ocurría, pero sabiendo, con la sabiduría de los niños, que ese momento era importante. ¿Puedo llamarte abuela? La voz de la niña fue tan suave que pareció un susurro del viento. Elena cerró los ojos. Y por primera vez, sintió que el peso que había cargado durante años comenzaba a aflojar. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Sofía, en silencio, se levantó y salió al jardín. Se quedó frente al río. El mismo río que le arrebató a Samuel, pero que también le dio una segunda oportunidad. Observó el agua fluir, tranquila, y pensó en todo lo que había vivido. Las humillaciones, el dolor, el miedo, la pérdida. Y aún así, ahí estaba. Viva. Con una hija hermosa, con un hombre que la amaba, con una familia reconstruida desde las ruinas. Gracias, Samuel, susurró. Aquí estamos. No venciste tú, Elena, venció el amor. El río callaba. Pero en su silencio, todo tenía sentido. Porque la vida no es justa. Y el dolor no siempre enseña. A veces solo destruye. Pero también hay momentos en que, entre los escombros, florece algo nuevo. No porque el mundo lo merezca, sino porque el alma decide no rendirse. Y ahí, en ese rincón del mundo, Sofía aprendió que no hay victoria más grande que la paz. Que no hay arma más fuerte que el perdón. Que no hay grito más poderoso que el de una madre protegiendo a su hija. Y que no hay amor más verdadero que aquel que sobrevive incluso después de que todo lo demás ha desaparecido. El río siguió su curso. Pero en esa casa del fondo, donde antes solo hubo ruinas, se sembró algo que ni el tiempo ni la muerte podrían borrar, el testimonio de una mujer que fue echada como basura, y volvió como raíz. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Hay muchas personas pasando por una situación similar, esperamos que su voz viva en ti. Comparte esta historia, y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.